En España hay historias que permanecen vivas incluso cuando pasan los años, relatos que no se desvanecen y que continúan generando la misma mezcla de tristeza, desconcierto e impotencia que provocaron el primer día. Una de esas historias es la desaparición de un niño llamado Jeremy Vargas. Su nombre, desde la tarde del 10 de marzo de 2007, se convirtió en símbolo de una búsqueda incesante, de una familia que nunca se rindió y de un país que se estremeció ante un misterio que, a día de hoy, sigue sin resolverse por completo. Lo que ocurrió en Vecindario, un barrio tranquilo del sur de Gran Canaria, cambió para siempre la vida de sus habitantes y dejó una herida abierta que todavía no ha podido cerrarse. Para comprender la magnitud del caso, debemos situarnos primero en el entorno en el que vivía Jeremy. Vecindario es un barrio amplio, de calles tranquilas y clima cálido, donde las familias acostumbraban a verse a diario, donde los niños jugaban en la calle y donde la rutina del día a día era predecible y serena. El lugar donde todo ocurrió era una zona abierta cercana a la casa de los abuelos de Jeremy, un terreno donde los niños solían reunirse para jugar con bicicletas, pelotas y pequeños juegos improvisados. Era un espacio considerado seguro, familiar, conocido por todos, el tipo de lugar en el que nadie imagina que pueda ocurrir algo terrible. Jeremy tenía 7 años. Era un niño alegre, curioso, responsable, con una sonrisa tímida y dulce. Su familia lo describía como un pequeño cariñoso, educado y con un carácter tranquilo. Tenía hermanos, primos, tíos, un entorno familiar amplio, unido, protector. La vida en ese hogar giraba alrededor de la rutina normal de cualquier familia trabajadora, el colegio, las comidas en casa, los juegos en la calle, las visitas a los abuelos y ese ambiente cálido que caracteriza a los pueblos y barrios donde todos se conocen. Aquel sábado, 10 de marzo, era un día como cualquier otro. No había nada que indicara que el destino guardaba un giro tan inesperado y devastador. El sol brillaba, el clima era agradable y los niños jugaban en la calle como lo hacían siempre. Jeremy estaba cerca de la casa de sus abuelos, acompañado de su primo y otros pequeños. No se había alejado mucho, estaba dentro de ese entorno que su familia consideraba seguro, un lugar donde los adultos confiaban en que nada malo podía ocurrir. Sin embargo, lo que pasó esa tarde desafió toda lógica. En un instante que nadie supo explicar con exactitud, Jeremy desapareció. No hubo un grito. No hubo una señal clara. No hubo un ruido extraño que alertara a los vecinos. Simplemente, dejó de estar donde estaba un momento antes. Algunos niños recordaron verlo jugando. Otros mencionaron que estaba agachado recogiendo algo del suelo. Pero ninguna versión logró detallar qué ocurrió exactamente en el momento en el que el pequeño dejó de ser visible. Cuando la familia se dio cuenta de que Jeremy no estaba, lo primero fue la confusión. Pensaron que quizás se había ido unos metros más allá, que estaba jugando detrás de algún coche, que se había acercado a casa de algún familiar. Nada parecía indicar una situación grave. Pero a medida que pasaban los minutos y Jeremy no aparecía, el desconcierto se transformó en angustia, y la angustia en una alarma que marcaría el inicio de una búsqueda desesperada. Los familiares comenzaron a recorrer la zona llamando su nombre una y otra vez. Buscaron en las calles, en las esquinas, en los alrededores. En un barrio donde todos se conocen, era imposible imaginar que un niño pudiera desaparecer sin que nadie viera nada. Pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba el miedo. La familia contactó rápidamente a la Guardia Civil, y en cuestión de poco tiempo, la búsqueda se volvió masiva. Los vecinos salieron de sus casas, los voluntarios se sumaron a las patrullas, y los agentes recorrieron cada rincón del área. Se revisaron solares, se inspeccionaron coches, se buscaron huellas, cualquier indicio que pudiera dar una pista sobre dónde estaba Jeremy. La rapidez con la que se organizó todo hizo que, al principio, muchos creyeran que se trataba simplemente de un despiste, que aparecería sentado en algún lugar, distraído con algo. Pero no fue así. La desaparición de un niño es, quizá, una de las situaciones más desconcertantes y angustiosas que pueda vivir una comunidad. La mente intenta buscar explicaciones lógicas, razonables. Pero cuando ninguna encaja, aparece otra sensación, la de que algo extraño ha sucedido. Y eso fue lo que sintieron los vecinos de Vecindario aquella tarde. Era como si el pequeño se hubiera desvanecido en cuestión de segundos. La búsqueda continuó durante horas. Llegó la noche, pero nadie se fue a casa.
Los focos iluminaron zonas de tierra, las linternas apuntaban a rincones oscuros, los agentes rastreaban el terreno. Entretanto, en el centro de todo ese movimiento, la familia vivía un momento de absoluta devastación, tratando de entender cómo un día normal podía transformarse en una pesadilla inimaginable. Mientras tanto, la Guardia Civil comenzó a trabajar con la posibilidad de que la desaparición no hubiera sido accidental. Que alguien, en un momento de descuido, se hubiera llevado al niño sin que nadie lo notara. Esta idea, al principio impensable, comenzó a cobrar fuerza cuando las primeras horas de búsqueda no arrojaban ningún resultado. Pero, incluso entonces, faltaba algo esencial, un testigo que hubiera visto algo. Una persona que pudiera decir, vi a Jeremy irse por aquí. Vi un coche sospechoso. Vi un movimiento extraño. Pero no. Nadie había visto nada. Ese nada fue lo que convirtió la desaparición de Jeremy en uno de los misterios más profundos de España. Con el paso de los días, la búsqueda se amplió. Llegaron unidades especiales, perros rastreadores, helicópteros y expertos en desapariciones infantiles. Se analizaron las casas cercanas, se revisaron vehículos, se inspeccionaron pozos, alcantarillas, zonas abandonadas y campos abiertos. Pero ni una pista, ni un objeto, ni un rastro del pequeño. Su ausencia era absoluta. Como si hubiera desaparecido en un espacio completamente vacío. Lo más desconcertante era que la zona donde jugaba estaba abierta, pero no era un lugar de paso rápido. Para que alguien se llevara a un niño sin ser visto, tendría que haber actuado con una precisión y un silencio que resultaban difíciles de comprender. ¿Fue algo planificado? ¿Fue un impulso? ¿Fue una decisión tomada en cuestión de segundos? Nadie podía responder. Y ahí, en esa falta de respuestas, comenzó a formarse el núcleo del misterio. La familia de Jeremy, especialmente su madre Itaisa y su padre Juan Francisco, se volcaron en la búsqueda con una fuerza que muchos describen como sobrehumana. Para ellos, cada día era una lucha entre la esperanza y la desesperación. Las cámaras de televisión registraban sus declaraciones, los medios cubrían cada avance, cada rumor, cada novedad. España entera conoció el rostro de Jeremy, un niño de mirada dulce que parecía imposible que pudiera desaparecer de forma tan repentina. En estos primeros días, semanas y meses, el caso de Jeremy Vargas comenzó a crecer más allá de las fronteras del barrio, más allá de la isla, más allá incluso del país. Se convirtió en un caso nacional. Uno de esos expedientes que no solo generan atención, sino también compromiso emocional. Porque todos los que oían hablar de él se hacían la misma pregunta: ¿cómo podía desaparecer un niño a plena luz del día sin dejar absolutamente ninguna pista? A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir hipótesis, teorías, testimonios tardíos y posibles sospechosos. Pero al inicio, lo único que realmente existía era una ausencia que pesaba como una sombra enorme sobre la comunidad. Y esa ausencia es la que todavía hoy, más de 15 años después, sigue siendo el centro de este misterio. La desaparición de Jeremy Vargas no solo desconcertó a la familia desde el primer instante, sino que generó una sensación profunda de incredulidad en todos los que participaron en las búsquedas iniciales. La tarde en que el niño desapareció parecía tranquila, normal, una tarde de juego como tantas otras. Pero cuando se analiza el expediente con detalle, se descubre que prácticamente todo lo que ocurrió a continuación estuvo rodeado de confusión, incertidumbre y vacíos imposibles de llenar. Tras los primeros minutos de desconcierto, cuando la familia y los vecinos comenzaron a buscar por las calles cercanas, quedó claro que algo no estaba bien. Un niño puede esconderse, distraerse, alejarse unos metros sin que nadie lo note, pero siempre hay algún rastro, algún sonido, algún indicio de hacia dónde fue. Sin embargo, en este caso no había nada. La ausencia de Jeremy era absoluta, como si el pequeño hubiera desaparecido en un punto ciego de la realidad. Es esta sensación de vacío total uno de los aspectos que más desconcierta a quienes estudian el caso. Los familiares lo buscaron primero en las calles, luego en los alrededores de las casas, después en solares y caminos que él conocía. Cada zona que revisaban reforzaba la misma idea: Jeremy no estaba en ningún sitio cercano. Al ver que los minutos pasaban sin encontrarlo, decidieron llamar a la Guardia Civil, que llegó rápidamente al lugar. En pocos minutos, el barrio entero se convirtió en un centro de búsqueda. Los vecinos salieron de sus casas dejando todo atrás. Los voluntarios recorrían cada rincón.
Los agentes se dividieron en equipos y comenzaron a establecer perímetros. La voz se corrió rápidamente: un niño había desaparecido. No uno que se hubiera escapado, no uno que estuviera jugando lejos. No un niño que había desaparecido en cuestión de segundos sin que nadie pudiera explicar cómo. Era una situación tan extraña que, desde el primer instante, la Guardia Civil consideró dos posibilidades: que el niño se hubiera ocultado sin querer, algo improbable dada la zona, o que alguien se lo hubiera llevado. La búsqueda continuó hasta que cayó la noche. Farolas, linternas, focos y las primeras cámaras de televisión se sumaron a una escena que, para los vecinos, se sentía como una pesadilla compartida. Algunos buscaban en lugares pequeños donde apenas cabía un niño, otros abrían contenedores, revisaban coches aparcados, llamaban su nombre sin cesar. Cada intento de rastrear una posible pista terminaba en frustración. No había huellas de pisadas, no había trozos de ropa, no había juguetes tirados en el suelo. No había absolutamente nada. Al día siguiente, la desaparición de Jeremy ya era noticia en toda España. La Guardia Civil amplió la zona de búsqueda. Se unieron perros especializados capaces de seguir rastros humanos incluso tras varias horas. También llegaron helicópteros que sobrevolaron la zona repetidas veces, buscando desde el aire cualquier indicio que pudiera ofrecer una pista. Pero tampoco encontraron nada. Aquello hizo que la investigación comenzara a girar hacia una hipótesis que, aunque difícil de aceptar, parecía la más coherente: alguien se había llevado al niño. Y si fue así, lo había hecho en un momento de descuido, con una rapidez sorprendente y con una precisión que resultaba inquietante. Era difícil imaginar que un secuestro tan rápido pudiera pasar desapercibido en una zona donde los vecinos estaban acostumbrados a vigilar a los niños del barrio. Pero la falta total de señales apuntaba en esa dirección. Fue entonces cuando apareció uno de los primeros elementos clave del caso: el testimonio sobre un coche blanco que se había visto circulando de forma sospechosa por la zona en el momento de la desaparición. Algunos vecinos recordaron haber visto un vehículo acelerando o maniobrando cerca del terreno donde jugaban los niños. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, los recuerdos no eran precisos. Diferentes testigos describían modelos distintos, matrículas incompletas, colores que parecían variar según la luz del día. Aún así, la presencia de ese coche se convirtió en una de las primeras líneas importantes de investigación. La Guardia Civil comenzó a recopilar datos sobre vehículos similares registrados en la zona. Se entrevistó a propietarios, se revisaron actividades sospechosas y se analizaron movimientos que pudieran estar relacionados. Sin embargo, cada pista parecía desvanecerse con el tiempo, dejando más preguntas que respuestas. Los agentes también comenzaron a revisar todos los datos de personas que vivían cerca del área, especialmente aquellos que tuvieran antecedentes o comportamientos que pudieran coincidir con la dinámica de una desaparición infantil. Pero tampoco surgió nada concluyente. La investigación se movía en terreno inestable, había pistas, pero ninguna lo suficientemente sólida como para avanzar con certeza. Había testimonios, pero ninguno clarificaba lo ocurrido en los momentos críticos. Mientras tanto, la familia vivía en un estado emocional devastador. La madre de Jeremy, Itaisa, se convirtió en una figura pública por su fortaleza. Su voz aparecía constantemente en los medios, pidiendo ayuda, clamando por información, rogando a cualquiera que hubiera visto algo que se presentara ante las autoridades. Era evidente que la desaparición no era un caso normal. Y cuanto más tiempo pasaba sin noticias, más claro parecía que el niño no había salido de la zona por sus propios medios. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando un niño de la zona afirmó, tiempo después, haber visto a Jeremy subirse a un coche con 2 personas. Pero el relato no coincidía con los tiempos estimados ni con los testimonios más cercanos. Este tipo de declaración, aunque pudiera haber sido crucial, terminó generando más dudas que respuestas. ¿Había visto realmente algo? ¿Estaba recordando mal después de tantos días? ¿Se había mezclado su memoria con los rumores que circulaban en el barrio? Los investigadores debían manejar cada testimonio con extremo cuidado para evitar que la investigación se desviara hacia lugares equivocados. Durante semanas, los agentes peinaron campos completos, revisaron pozos, se adentraron en zonas rurales y urbanas con la esperanza de encontrar algún rastro. Los perros entrenados reaccionaban ante ciertos lugares, pero luego las señales se desvanecían. Era como si la pista de Jeremy terminara siempre en un punto invisible. Un límite que nadie podía cruzar.
Una de las teorías más recurrentes desde el inicio fue que alguien conocido o familiarizado con la zona había aprovechado un descuido para cometer el secuestro. Pero, de nuevo, no había pruebas que sostuvieran esta línea. En muchos casos de desapariciones infantiles, suele existir un patrón, un comportamiento extraño o un movimiento sospechoso anterior al hecho. Pero aquí no. No había antecedentes, no había amenazas, no había señales de alerta. El caso parecía surgir de la nada. La investigación también analizó llamadas telefónicas, registros de antenas, movimientos extraños captados por cámaras de tráfico e incluso perfiles psicológicos de posibles sospechosos. Pero cada vez que se abría una puerta, la falta de pruebas la volvía a cerrar. Mientras tanto, los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y la familia seguía repitiendo la misma pregunta: ¿dónde está Jeremy? La teoría del coche blanco se reforzó cuando varios vecinos mencionaron que un vehículo similar había sido visto acelerando bruscamente momentos después de la desaparición. Algunos insistían en que llevaba 2 personas dentro. Otros mencionaron que podría haber sido un coche alquilado. Pero, nuevamente, nada era concluyente. Sin imágenes, sin matrícula, sin una descripción precisa, la búsqueda del coche se volvió casi imposible. Por si fuera poco, la zona donde desapareció el niño era muy amplia, con múltiples salidas, caminos secundarios y puntos ciegos donde un vehículo podía alejarse sin problema. Aunque la Guardia Civil montó controles, revisó rutas y trató de rastrear vehículos sospechosos, nunca se logró identificar al conductor del coche que varios testigos describieron. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir teorías más complejas. Algunas apuntaban a individuos que habían sido vistos en la zona días antes. Otras sugerían que se trataba de alguien que actuó por oportunidad, alguien que no tenía un plan previo, pero que aprovechó un instante en el que nadie miraba. Estas teorías, sin embargo, chocaban con la idea de que un secuestro tan rápido e impecable fuera fruto del azar. La otra alternativa era aún más inquietante, que alguien hubiera estado observando a los niños previamente, esperando una oportunidad. La investigación oficial, mientras tanto, seguía sumando horas de trabajo y montañas de documentos. Se llegaron a analizar cientos de coches, decenas de sospechosos, miles de datos cruzados. Pero cada esfuerzo terminaba, de nuevo, en la misma conclusión frustrante: no había una pista sólida. Y aún así, algo en la zona, en el ambiente, en los testimonios y en los silencios, indicaba que la clave estaba allí, escondida en algún detalle que no se había visto o que no se había comprendido del todo. La desaparición de Jeremy no solo era un enigma policial. Era un vacío emocional que se expandía con cada día que pasaba. Para muchos, comenzaba a ser evidente que este no era un caso común. Que había algo más profundo, más oscuro, más difícil de entender detrás de aquella tarde aparentemente normal. Un misterio que, aunque ya había estremecido a toda España, todavía estaba lejos de revelar su verdadero alcance. Con el paso de los meses y posteriormente de los años, el caso de Jeremy Vargas se transformó en uno de los expedientes más complejos y dolorosos de la historia reciente en España. A pesar de todos los esfuerzos, de las búsquedas masivas, de los dispositivos policiales y de la presión mediática, el paradero del pequeño seguía siendo un misterio absoluto. Pero la investigación nunca se detuvo. Y, con el tiempo, comenzaron a aparecer nuevas líneas que, aunque no resolvían el caso, aportaban elementos importantes para entender la profundidad de lo ocurrido. Uno de los giros más significativos se produjo años después, cuando la Guardia Civil volvió a centrar su atención en determinados individuos que habían estado en el punto de mira en los primeros días, pero cuya información no había sido suficiente para avanzar. Entre ellos se encontraba un hombre con antecedentes por delitos graves y que, según algunos testimonios, había estado en la zona de vecindario durante el periodo de la desaparición. Este individuo se convirtió en una figura clave dentro de la investigación años después, cuando empezó a circular la posibilidad de que hubiera hablado con otros internos sobre lo que supuestamente ocurrió aquel día. Sin embargo, como sucede en muchos casos de desapariciones, las declaraciones realizadas por reclusos deben analizarse con extremo cuidado. En ocasiones, ciertos testimonios pueden ser producto de rumores, deseos de obtener beneficios penitenciarios o incluso intentos de llamar la atención. Aún así, la Guardia Civil no podía ignorar ninguna de estas informaciones. Cada dato, cada comentario, cada detalle que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Jeremy debía ser investigado. Uno de los elementos que la investigación retomó fue el análisis del famoso coche blanco.
Durante los primeros años se habían estudiado cientos de vehículos, pero la falta de pruebas concretas había impedido que esta línea diera frutos. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas declaraciones que indicaban que un coche similar podría haber sido visto en zonas cercanas al lugar de la desaparición en días previos. Para algunos agentes, esto podía indicar un comportamiento de observación o vigilancia, para otros, simplemente coincidencias inevitables en un barrio transitado. Lo que sí estaba claro era que la teoría del vehículo seguía siendo una de las más sólidas. La rapidez de la desaparición sugería que Jeremy podría haber sido introducido en un coche de inmediato, sin que nadie lo notara. Es una hipótesis amarga, pero coherente con la falta absoluta de rastros en el lugar donde fue visto por última vez. Con el avance de la investigación, se produjo otro acontecimiento importante, la intervención directa de la familia en la búsqueda de nuevas líneas de investigación. A lo largo de los años, los padres de Jeremy no dejaron de pedir información, de presionar para que el caso no quedara olvidado, de participar en programas, de entregar peticiones, de estar presentes en cada avance y cada retroceso. Su constancia fue admirable. A pesar de la dureza del camino, nunca se rindieron. En varias ocasiones, se realizaron reconstrucciones detalladas de los hechos, tanto en televisión como en dispositivos organizados por la Guardia Civil. Estas reconstrucciones buscaban determinar cómo pudo ocurrir la desaparición. Se midieron tiempos, distancias, ángulos de visión y posibles rutas de escape. Todo apuntaba al mismo escenario: para que un desconocido hubiera secuestrado a Jeremy sin ser visto, tendría que haber actuado con una rapidez extraordinaria y haber desaparecido en menos de un minuto. Esto generó dos interpretaciones posibles. La primera, que la persona ya conocía la zona, que había observado previamente a los niños y que había esperado el momento exacto en el que nadie estuviera mirando. La segunda, que, aunque no hubiera un plan previo, la zona ofrecía salidas rápidas para quien actuara por impulso. En cualquiera de los dos casos, el resultado era igual de inquietante. Con los años, el caso fue acumulando teorías. Algunas basadas en pruebas, otras, en rumores o suposiciones. Pero el expediente oficial mantuvo siempre varias hipótesis principales, que son las que han guiado la investigación. Primera teoría: secuestro rápido por un desconocido. Esta hipótesis sostiene que alguien que no tenía relación con el niño se aprovechó de un descuido y lo introdujo en un vehículo. Es la teoría más extendida y la que, de acuerdo con la ausencia total de rastros, resulta más coherente para muchos investigadores. Segunda teoría: intervención de una persona conocida. Algunos casos de desapariciones infantiles implican a individuos del entorno. Sin embargo, esta teoría nunca contó con pruebas sólidas en el caso de Jeremy. Aún así, no fue descartada por completo, porque en una investigación tan compleja no es posible excluir ninguna posibilidad sin evidencias concluyentes. Tercera teoría: accidente con encubrimiento. Esta teoría plantea la posibilidad de que el niño hubiera sufrido un accidente y que, por miedo, ciertas personas hubieran intentado ocultarlo. Es una hipótesis difícil de sostener sin pruebas, pero ha sido considerada en algunos momentos debido a la falta de rastros y a ciertos silencios que surgieron en la comunidad. Cuarta teoría: acción premeditada por parte de un individuo peligroso. Esta línea se reforzó con las declaraciones de ciertos reclusos que afirmaban que un individuo con antecedentes graves había alardeado de haber participado en la desaparición. Sin embargo, estas declaraciones no pudieron ser verificadas. A pesar de estas teorías, ninguna aporta la respuesta definitiva. Todas ofrecen explicaciones parciales, pistas que se entrelazan, pero ninguna contiene la pieza que falta para resolver el rompecabezas. Uno de los momentos más importantes en la fase posterior del caso fue cuando la Guardia Civil decidió reabrir parte de la investigación. Se realizaron nuevas búsquedas, se utilizaron tecnologías más avanzadas, y se volvieron a analizar documentos que databan de los primeros días. Esto permitió descartar algunas líneas de trabajo antiguas y reforzar otras. También se revisaron testimonios que, en su momento, no parecían tener relevancia, pero que con los años cobraron un nuevo significado. Durante estas revisiones, surgieron informaciones relacionadas con individuos que habían estado en la zona el día de la desaparición y que, tiempo después, fueron condenados por otros delitos graves. Algunos de estos individuos realizaron declaraciones ambiguas, insinuaciones que levantaron sospechas y que hicieron pensar que podrían tener información relevante. Pero nuevamente surgió el problema que había marcado al caso desde el principio: la falta de pruebas físicas o materiales. La ausencia de pruebas se convirtió en el sello del expediente.
No había restos, no había objetos del niño, no había imágenes, no había registros directos. Esta falta absoluta de evidencias ha desconcertado a criminólogos, periodistas, psicólogos forenses y expertos en desapariciones. Todos coinciden en que un caso sin rastro en una zona habitada y transitada es extremadamente raro. Para la familia, cada año que pasaba era una mezcla de esperanza y dolor. Cada pequeño avance en la investigación despertaba nuevas ilusiones, y cada retroceso o cierre provisional de una línea provocaba un golpe emocional. A pesar de todo, su fortaleza fue admirable. La madre de Jeremy, Itaisa, se convirtió en una figura pública que defendía el caso con una serenidad y una firmeza que conmovieron a todo el país. La Guardia Civil, por su parte, mantuvo la investigación abierta durante años, trabajando en nuevas líneas, interactuando con posibles testigos y aplicando técnicas modernas de análisis. A pesar de los esfuerzos, el caso nunca llegó a ese punto de certeza que tantas personas esperaban, saber qué ocurrió realmente, dónde está Jeremy, y quién fue responsable de su desaparición. Si uno analiza este caso desde fuera, con la distancia que da el tiempo, puede observar algo particular: el expediente de Jeremy no es solo una investigación policial. Es también un espejo del miedo, la fragilidad y la incertidumbre que acompañan a las desapariciones infantiles. Muestra cómo una comunidad entera puede conmocionarse y unirse frente a una tragedia, pero también cómo la falta de respuestas puede desgastar incluso a los más fuertes. En el análisis final, se puede hablar de varias teorías que siguen vivas a día de hoy. Algunas se centran en la idea del secuestro oportunista, alguien que vio una oportunidad y actuó sin pensar, escapando rápidamente de la zona. Otros sostienen que el caso tiene un componente más oscuro, quizá relacionado con individuos peligrosos que estaban en la zona en ese periodo. Y también están quienes piensan que se trató de un hecho accidental, encubierto por miedo o por desconocimiento. Pero la verdad es que, a día de hoy, ninguna teoría puede considerarse definitiva. Lo único que sigue siendo completamente cierto es la ausencia de Jeremy y el profundo impacto que su desaparición ha dejado en España. Este caso sigue siendo uno de los expedientes abiertos más importantes del país. A pesar de los años, de los cambios en la investigación, de los avances y de los silencios, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué ocurrió realmente aquella tarde en vecindario? Es una pregunta que no solo afecta a la familia, sino a todas las personas que conocieron el caso y que aún hoy siguen buscando respuestas. Y quizá esa sea la esencia del misterio: no se trata solo de resolver un hecho del pasado, sino de comprender cómo un instante fugaz puede cambiar para siempre la vida de una familia, de una comunidad e incluso de un país entero. El expediente de Jeremy Vargas permanece abierto. La historia continúa viva, esperando la pieza que falta, la palabra que aún nadie ha dicho, el detalle que podría cambiarlo todo. Hasta que eso ocurra, seguirá siendo uno de los misterios más profundos y dolorosos de la crónica española reciente.